Mensajes positivos. Continuamos con la historia de Jacob y sus hijos. Una historia interesante que da pie para películas y para obras de teatro y para un montón de cosas. Dejamos en el capítulo 32, en el capítulo 33, cuando Jacob se encuentra con su hermano Esaú. Él tiene miedo porque pues le hizo muchas trastadas. Y cuando regresa le manda regalos por delante, por fin se encuentran, platican, le presenta a sus hijos y quedan en paz. Afortunadamente para Jacob quedan en paz. Eso nos platica el capítulo 33. El capítulo 34 nos habla sobre la hija de Jacob que se llamaba Dina. Dina fueron a vivir una parte llamada en un lugar en la ciudad de Siquem. Y ahí Dina le gustó a uno de los habitantes del campo que se llamaba Siquem, y la secuestra, la viola, pero se enamora de ella y quiere casarse con ella. Los hijos de Jacob se enojan mucho por esa situación, entonces fingen que están de acuerdo con que se case, pero ponen como condición que se tienen que circuncidar como ellos, y que todos los de su ciudad se tienen que circuncidar con él. Pues estaba tan bonita la muchacha, el otro era el príncipe de ahí, ordenó que todos se circuncidaran. Y al segundo o tercer, cuando estaban más adoloridos de la circuncisión, llegaron y los mataron a todos. Los hijos de Jacob eran cosas serias. Jacob se enoja mucho porque dice que pues él va a quedar mal ante la gente por ahí, ¿verdad? Pero finalmente eso sucede por la hija de Jacob, Dina. Capítulo 35 nos platica cómo Jacob vivió en Betel. Ahí tiene un encuentro con Dios. Dios se le aparece de nuevo y le vuelve a reafirmar su cambio de nombre. No te llamarás Jacob, sino Israel. Y vemos más adelantito los nombres de los 12 hijos de Israel en el capítulo 35. Jacob tuvo 12 hijos. Los hijos con Lía, su primera esposa, Rubén, el primogénito, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos con Raquel, la prima que se tardó en tener hijos, finalmente tuvo a José, y en el último que se llamó Benjamín. Por eso algunos dicen, ese es el Benjamín de la familia porque es el último, el más chico. Luego los hijos de la sirvienta de Raquel llamada Bila son Dan y Neftalí. Y los hijos que tuvo con Selfa, la sirviente de Lía, fueron Gad y Aser. Así fueron los 12 hijos de Jacob. En el capítulo 36 nos habla que Esaú es padre de los edomitas, y ahí nos da razón de cómo se desarrolló la descendencia de Esaú. Luego en el capítulo 37 empieza una de las partes más interesantes del Génesis, que es la historia de José. Hemos visto cómo Jacob se casó con su prima Lía a fuerzas porque él se quiere casar con Raquel, su prima a la que él amaba, pero Raquel no tenía hijos. Vimos cómo empezaron a tener hijos con las criadas para que aumentara pues para que pudieran tener hijos. Y finalmente pues Raquel pudo tener hijos, y el primer hijo que tuvo para él fue el hijo del amor. Entonces en el capítulo 37 empezamos a ver cómo Jacob trata de una manera especial, muy especial a José. Por encima de sus hermanos los trata, los viste, le compró un traje muy vistoso, así de colores, lo señala, lo distingue. Y aparte, pues el otro es la antenita, va y dime qué están haciendo tus hermanos, y va y le platica, y pues aquellos lo odiaban. Además, José tenía sueños. Por ejemplo, me soñó que fuimos a hacer gavillas, y que entonces mi gavilla quedó parada, y la gavilla de todos así le daban reverencia. Incluso soñó un día que el sol, la luna y 11 estrellas le daban reverencia, hasta el papá lo regañó. Y entonces, José empieza a ganarse la enemistad de sus hermanos, una gran enemistad. Al grado que una ocasión que el papá los mandó a ver qué andaban haciendo, lo vieron venir. Ahí viene ese soñador, vamos a matarlo, a ver qué quedan de sus sueños. E intentan matarlo, pero finalmente lo venden como esclavo y va a dar a Egipto. Y viene otra historia en el capítulo 38, la historia de Judá y Tamar. Judá, uno de los hijos pues, de Jacob, se fue a vivir, fue apartado de ellos, se casó con una cananea. Tuvo 3 hijos, el primer hijo se casó con una mujer y murió sin dejarle descendencia. Y según las leyes de aquel tiempo, el siguiente hermano se tenía que casar con ella, para darle descendencia al hermano. Pero ese se casa, pero no quiere darle la descendencia y también muere. Y entonces Judá no le quiere dar el tercer hijo. Y
Entonces Tamar hace una estrategia, se disfraza de prostituta, se le presenta, él tiene relaciones con ella, le pide una señal de que le va a pagar lo que le había prometido, y luego desaparece. Cuando se enteran que está embarazada, pues la ley es que la mataran, la iban a quemar viva, pero entonces ella le manda, mire, el que me embarazó me dio este signo. Entonces se dio cuenta que era porque no había cumplido él. Entonces, de esa manera, pues Tamar consiguió tener descendencia para su marido, ¿no? Haciéndole trampa al suegro. Cosas curiosas que tiene la Biblia. Luego, en el capítulo 39, vemos cómo José fue a dar a la casa de un hombre llamado Putifar. Era muy inteligente y Putifar lo puso como administrador. A la mujer de Putifar se le antoja, José quiere que tiene relaciones con él, él no quiere, entonces lo acusa como si él le había intentado violar. Putifar quería mucho a José, por eso no lo mata y lo mete a la cárcel, aparte de esclavo en la cárcel. En la cárcel él no se desespera, sino que sigue siendo buena persona y todo, y sigue siendo muy inteligente. De la cárcel se da cuenta, pero pone como administrador. Y en la cárcel interpreta los sueños de dos funcionarios del faraón. Lo interpreta de tal manera, le dice que uno lo van a ejecutar, el otro lo van a dejar libre. Y al que dejan libre le dice, un día acuérdate de mí cuando estés ante el faraón. El faraón tiene un sueño, un día, un sueño muy raro que nadie le puede explicar. Y entonces el funcionario le dice que en la cárcel hay un esclavo que puede interpretar los sueños. Y le interpreta el sueño, le dice exactamente lo que va a suceder. Le dice que van a venir Dios le avisa que vienen 7 años de abundancia, donde va a haber trigo por todos lados, y luego 7 años de carencia, donde no va a haber nada. Y entonces dice, ¿por qué no te consigues un hombre que haga una buena administración, administre muy bien los 7 años de abundancia, y luego administre los años de carencia? Y entonces el faraón lo ve inteligente y lo nombra primer ministro. Entonces José, de ser esclavo, de estar en la cárcel, llegó a ser primer ministro. La carestía se extiende, pasan los 7 años de abundancia. José manda a construir muchos silos para guardar todo el grano. Cosecharon en abundancia grano, entonces lo guardaron. Y a los siguientes 7 años no había trigo. No había trigo en ninguna parte. Y entonces, pues todo el mundo va a Egipto a comprar trigo. Y entre ellos van sus hermanos. Es lo que vemos en la lectura de Génesis, en el capítulo 41. Dice así. Por aquellos días en todo el país de Egipto hubo hambre, y el pueblo clamó al faraón pidiéndole pan. El faraón respondió diciendo, vayan con José, hagan lo que él diga. Y entonces José empezó a administrar, empezó a vender el trigo al precio que él quería, ¿verdad? O sea, Egipto se enriqueció. Y entonces cuando llegaron sus hermanos, José los identificó, pero ellos no. O sea, aquí se iban a imaginar que su hermano, que lo hacían ya muerto, fuera el primer ministro. Entonces dice aquí, llegaron los hermanos de José y se postraron en su presencia. Al verlos, José los reconoció, sin embargo, los trató como a desconocidos. Incluso les preguntó con severidad, ¿de dónde vienen? Ellos respondieron, venimos de Canaán a comprar provisiones. José los acusó de ser espías y durante 3 días los metió en la cárcel. Se empezó a hacerlos sufrir, en un primer momento les tuvo tanto coraje que yo creo que empezó a querer vengarse de ellos, ¿verdad? Lógico. Y después les platicaron pues que tenían su padre, le preguntó que si veía a su padre y dijeron que sí, que si tenía otro hermano, pues era su hermano de su madre, Benjamín. Y entonces él quiere que regresen, que dejen uno de ellos, se va a quedar uno de ellos como prenda, y van a regresar con su hermano, si no, no van a vivir. Y pues aquellos se regresan, y antes de irse se ponen a platicar, muy tristes se ponen a platicar, y José pues está hablando en egipcio, ¿verdad? Tiene un intérprete, aparentemente él no habla la lengua de ellos, pero está enterando de todo lo que dicen. Y entonces ellos dicen así muy tristes, con razón estamos sufriendo ahora porque pecamos contra nuestro hermano José, cuya angustia veíamos cuando nos pedía que tuviéramos compasión de él y no le hicimos caso. Por eso ha caído sobre nosotros esta desgracia. Y Rubén añadió, ¿no decía que no le hiciéramos daño al niño y no me hicieron caso? Ahora nos están pidiendo cuentas de su vida. Como estaban hablando por medio de un intérprete, ellos ignoraban que José los entendía. Entonces José se alejó de ellos y rompió a llorar. Empezó una lucha épica en su mente, ¿no? Entre su ira y entre ver a sus hermanos también sufriendo y arrepentidos por haberle hecho lo que le hicieron, ¿verdad? Y esa historia tiene un desenlace muy interesante que vamos a ver posteriormente. Chan. Vamos a dejarle hasta aquí la historia. Muy interesante. Esos capítulos del Génesis, repito, dan pie para películas, dan pie para obras de teatro, hasta para musicales. Muy interesante todas estas historias del Génesis. Bueno, los invito pues, la tarea del día va a ser que lean esos capítulos.
Quedamos en el capítulo que del 35 al 37. Lean esos capítulos, esas historias. Es interesante. Denles una leidita, ¿ok? Bueno, ayúdame a dar a conocer ese mensaje. Ya saben, etiqueten ese mensaje, compártanlo. Que vayamos conociendo cada vez más la palabra de Dios, cada vez más nuestra religión, iluminados a la luz de la liturgia. La liturgia que nos va guiando, que no vamos a leer toda la Biblia, pero nos va dando pistas para cómo leerla. Lo más interesante es que nos va indicando qué leer, cómo leer, y ya nosotros por nuestra cuenta seguir complementando. ¿Sí? Ándales pues. Que tengan una tarde muy bonita. Mensajes positivos.